Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Camila Reyes, soy estudiante del Colegio Salud Cop Norte del grado 10-3, jornada mañana. Y hoy les vengo a hablar acerca del libro Riña de Gatos del escritor Eduardo Mendoza. Bueno, empezaré dándoles un pequeño resumen acerca de este fabuloso libro. Bueno, el personaje principal se llama Anthony, es perteneciente de Londres, pero viaja a Madrid para catalogar unos cuadros. Una vez llega a Madrid, empieza a involucrarse en una serie de eventos que empiezan todos con una negociación que tuvo con el duque, quien le negocia para que puedan vender un cuadro del pintor Velázquez, que le pide el favor de que lo catalogue para que él pueda venderlo internacionalmente. Luego de esto, Anthony empieza a tener una serie de sucesos en su vida que le permiten como conocer más la situación en la que se encontraba España. En especial, conocer cuál fueron ese proceso, esos pasos que tuvo que pasar España para llegar a la Guerra Civil Española. Bueno, en España se estaba viviendo una violencia y unos aires de revolución que Anthony se da cuenta y se ve involucrado en primeramente, en estar enemigo con el líder de la falange española y también que estaba siendo interrogado y constantemente lo buscaba la policía debido a que sospechaban de los negocios que tenía con el duque. Poco a poco nuestro personaje se va involucrando más y más en la situación socioeconómica y política de España y el autor a través del personaje va mostrando cómo fue la situación que estaba viviendo España, los momentos anteriores a que se estallara la Guerra Civil Española. Y bueno, el autor también nos muestra no solo esto, sino también nos muestra con detalles cómo eran eh, todos aquellos personajes que dieron vida a la política española, a esa revolución y que hicieron un cambio por España. Uno de ellos muy importante que es Anthony. Anthony también se ve reflejado en diversas situaciones amorosas. La más importante para él fue la de Paquita, la hija del duque, quien su hermana Lily también está enamorada de el señor Anthony. Bueno, vemos, bueno, ahora pasaré a hablarles acerca de Eduardo Mendoza, nuestro escritor. Bueno, Eduardo Mendoza nació en Barcelona, en, en Barcelona el 11 de enero de 1943. Eduardo Mendoza fue hijo de un fiscal, Eduardo Mendoza Arias, y de una ama de casa, Cristina Garriga. Bueno, estudió un año en la escuela de monjas de Nuestra Señora de Loreto, otro en una de las mercedarias y finalmente a partir de 1950 en el Colegio de Hermanos Maristas. De allí se licenció en Derecho en 1965 en la Universidad Autónoma de Barcelona. Luego de esto viaja a Europa, donde consigue una beca en Londres para poder estudiar sociología. Eh, a su regreso en 1967 ejerce la abogacía en la asesoría jurídica del Banco Condal, bueno, que abandona en 1973 para irse a Nueva York a traducir, a traductor de la ONU. Sus primeras obras empezaron de 1975 a 1999. Bueno, ahora hablando un poco más sobre su estilo y sobre su obra. Bueno, él tiene un estilo característico a la hora de escribir debido a que es sencillo y directo.
Él toma problemáticas que ve, que conoce y hace una crítica hacia ellas, pero con un toque de humor e ironía. Eso es lo que más que nada se ve influenciado a la hora en que él escribe Riña de Gatos. Bueno, de hecho ahora me enfocaré en el nombre Riña de Gatos. Quiero enfocar que riñas hace referencia obviamente a una discusión, a una controversia como tal, una pelea. Y gatos, pues investigando un poco, el gatos se le conocía a los madrileños como los gatos. Entonces esto quiere decir como una pelea entre madrileños. De pronto hubo esa pelea, esa guerra que hubo en aquel tiempo en que él estaba escribiendo la novela Riña de Gatos. Pero por otra parte, el autor en una entrevista también comentó que el nombre Riña de Gatos lo sacó del nombre de una pintura. Así que tenemos ambas referencias que el autor puede hacer tras escribir el nombre Riña de Gatos. Bueno, ahora pasaré a hablarles un poco más del libro. Empezaremos con el pacto narrativo. Bueno, Riña de Gatos, como ya les dije, fue escrito por Eduardo Mendoza. Está compuesto por 41 capítulos de 311 páginas según el formato digital de PDF. Bueno, este escrito tuvo un premio llamado Premio Planeta 2010. Bueno, esta novela empieza con un índice, posterior a eso tiene una dedicatoria que va dedicada, valga la redundancia, a Rosa. Luego de esta dedicatoria sigue con un pequeño resumen para así introducir al lector en lo próximo que vaya a leer. Luego de eso sí sigue con nuestros capítulos. Quiero aclarar que en cada capítulo el autor hace unos saltos espaciotemporales. ¿Para qué hace esto? Debido a que él quiere que el lector introduzca y conozca algunas situaciones de pronto del pasado que le pueden ayudar a entender mejor lo que él está contando en ese momento. En especial los saltos espaciotemporales van más que nada para introducir momentos que ya pasaron, momentos del pasado o también alguna opinión que tenía el personaje pero que reflejaba la opinión del autor, o en general pequeña información, pues como les dije, para introducir al lector en el escrito que estaba teniendo. Él finalizó el escrito con un epílogo y también quiero aclarar que el editorial fue Editorial Planeta, con la temática de novela contemporánea. Bueno, ahora pasaré a comentarles cuál creo yo que es la intención del autor, cuál es mi hipótesis acerca de esta intención. Tras haber leído el libro, el texto, me queda claro que la intención del autor fue dar a conocer cuál era la situación, cuáles eran los momentos anteriores a la posterior guerra civil que tendría España. Entonces el escritor lo que quería hacer era poder como dar a conocer al lector qué sucesos acontecieron antes, cómo estaba la situación, las personas, cómo se sentían, todos esos sucesos pequeños, y él nos empieza a contar con detalles para que así el lector pueda conocer qué sucedió, cómo sucedió, las causas por las cuales se originaron esta guerra en España, esta guerra civil. El autor muestra que a través de toda esa violencia, esa injusticia que estaba pasando España, eh, por las razones que él empieza a argumentar en el texto, esa problemática causó que la población española dejara ya de tener paciencia, y lo que hicieron fue terminaron con una guerra civil española. Eso es más que nada lo que nos muestra el autor. En primer lugar, analizaré los temas que presentaré para sustentar mi hipótesis.
pues no nombraré los 41 temas que se vieron involucrados en el texto, sino que tan solo me enfocaré en los que podrían sustentar. Bueno, uno de ellos, el primero, es la negociación que tuvo Anthony y el duque, debido a que esta negociación fue lo que desencadenó todos los sucesos posteriores a esto, debido a que eh, de allí surgió que Anthony fuera buscado por la policía debido a sus negociaciones. De allí fue que él pudo conocer a la falange española y en especial a su líder José Antonio. Eh, de allí todo se empezó a desencadenar para que él poco a poco se fuera involucrando en la situación política que estaba pasando España. Además, gracias a eso, gracias a que él estuvo involucrado en esa negociación, estuvo mucho más tiempo en España y eso le permitió conocer más la situación que estaba pasando, la violencia. El autor también nos detalla que muchas veces él salía y veía las protestas o veía con los discursos que tenía la falange, eh, todas estas demostraciones pequeñas lo que hacen es que nos demos cuenta que todo empieza debido a esta negociación, debido a que como Anthony se quedó en Madrid por esto, de allí empezó a desencadenar todos estos sucesos posteriores. Otro punto también que pasaré a sustentar es cuando la policía buscaba a Anthony debido a que sospechaban las negociaciones que tenía y también que precisamente porque sospechaban de él mandaron a Colia, un personaje muy importante que fue el que investigaba y estaba tras la pista de Anthony en todas estas negociaciones. Bueno, este punto es muy importante debido a que este nos muestra cómo era la política, cómo estaba pasando exactamente esos sucesos que fueron mostrando de pronto la injusticia o que gracias a que ellos investigaron a Anthony pudieron darse cuenta de también muchas situaciones que estaban pasando en España. Por ejemplo, la situación de los cuadros, de la venta de cuadros, nos puede mostrar que es como una venta ilegal, cosa que tal vez el autor también estaba evidenciando en su obra. Este suceso, en especial este tema, hace que nos demos cuenta que el autor lo que quería era evidenciar que él trataba como de mostrar qué estaba sucediendo en España. Además, los policías muchas veces eran los que, o sea, por estar tras la pista de José Antonio y de los demás, también iban mostrando la situación que estaba pasando España. Por ejemplo, los discursos que tenía la falange y que iba dando esos aires de revolución a todo el pueblo. Y esto poco a poco fue lo que fue llevando a que ellos trataran de llegar a la revolución, que trataran ya de estallar esa pelea, esa eh, guerra civil que fue en España. Entonces todos estos sucesos fueron debido a la investigación que la policía tuvo con Anthony. Otro tema también muy importante es cuando Anthony va conociendo a los líderes de la falange española. Esto es muy importante debido a que gracias a esto, gracias a que conoció, nos dimos cuenta y nos empezamos a integrar en el tema de la revolución, de esa necesidad que tenía España por revolucionarse, por dejar el yugo que tenía de pronto con su gobierno o con las cosas que estaban pasando y querían librarse y empezar a tener, sí, a revolucionar o tener ciertos aspectos que antes no tenían. Y precisamente los falangistas lo que buscaban era que por medio de los discursos que tenían o de eso, fomentaban a que el pueblo
cada vez se esforzaran más por llegar a esa revolución, a finalizar con la lucha por lo que ellos querían, y poco a poco eso fue lo que el autor nos mostraba de cómo eran en esos tiempos, o sea, lo que hacían las personas, las protestas, todo eso, lo que deseaban realmente y por qué lo deseaban, la causa por la cual empezaron con todos esta situación, esta guerra. Y por último, otro tema es la relación que tenían Anthony y Paquita, debido a que, bueno, tal vez no tenían una relación amorosa muy evidente, pero más que nada fuera del amorío, también gracias a Paquita fue que Anthony empezó a involucrarse aún más y más en todas esas situaciones con la falange o con la policía. En sí, ella también fue como una de las razones por las cuales él se empezó a involucrar más que nada en toda esa situación y quedar como en medio de ambos partidos, de ambas opiniones. Eh, Siendo ella más que nada trataba como de ayudarlo, pero también estaba ella involucrada en la venta de cuadros que tenía su padre, el duque. Bueno, como siguiente punto, me gustaría nombrarles algunos personajes que fueron personajes claves que sustentan mi hipótesis. Bueno, el primero es Anthony, obviamente, porque de allí, o sea, él es el centro de toda la situación que estaba pasando. Él es el centro que nos permite a nosotros como lectores conocer qué es lo que pasaba, debido a que gracias a las situaciones que le pasaban a él, a todas sus enemigos, sí, todas esas situaciones nos permitieron a nosotros conocer hecho tras hecho, proceso tras proceso, qué es lo que estaba pasando en España. Bueno, otros también fueron los policías, por lo que anteriormente dije que ellos estuvieron, gracias a ellos fue que nosotros conocimos las situaciones que estaban viviendo o sea, por estar a la lucha de su contraposición, que eran los falangistas. Eh, También un personaje importante es el duque y también Higinio. Higinio él es un conocido de Colia y ambos también están involucrados en esos últimos toques que le faltaban a España para que pudiera explotar y para que pudiera por fin terminar con esa necesidad y terminara todo en la Guerra Civil Española. También en especial, pues todos los habitantes de España, esa población de España, era la que evidenciaba más que nada lo que estaba sucediendo, los acontecimientos que estaban sucediendo, debido a que ellos eran los que expresaban sus necesidades, expresaban la injusticia y lo que querían. Era ellos la principal causa de que todo sucediera. Bueno, la voz narrativa recae en Anthony, así como también el punto de vista del autor. ¿Por qué en Anthony? Precisamente por ser el personaje principal. Este personaje es el que nos permite que a través de sus situaciones que él va cada día, cada en ese proceso va teniendo, nos permite al lector ir descubriendo como un detalle más y más de la situación que estaba viviendo España. Si a él no le hubieran pasado todas esas situaciones, nosotros no podríamos tener con detalle, con lujo de detalle, como lo hacía el autor expresando todas esas situaciones que pasaban en España. Gracias a él fue que se conocieron tanto las opiniones que tenía la policía, o sea, el gobierno, también la contraposición, que eran los falangistas. O sea, gracias a él fue que todo iba girando. Él era como el eje principal para que todas las situaciones políticas, sociales y en general fueran girando y mostrándonos más que nada los detalles. También porque gracias a aquel punto de vista acá en él también podemos conocer el punto de vista del autor, ya que el autor refleja
su opinión, sus gustos, también sus gustos frente al arte, porque él muchas veces da su opinión a pinturas o cosas así, entonces nos permite conocer más que nada qué creía el autor acerca de toda esta situación, los sentimientos que tenía y que los reflejaba a través de Anthony, su personaje, y que todos estos van construyendo poco a poco una crítica que hace el autor hacia esta situación, hacia esta problemática y que quiere compartir con nosotros. También otro punto es que gracias a el lenguaje que tiene el autor, como expresa las situaciones de una manera tan detallada y con ese lenguaje un poco informal, nos permite que los lectores vayamos introduciendo como si fuera una problemática que todos conociéramos detalle a detalle qué es, que no nos perdiéramos lo que el autor realmente nos quiere decir. Él es muy preciso a la hora de detallar las cosas, los aspectos importantes, esos pequeños datos que son los importantes porque tú vas construyendo así la historia, los pasos que fueron los posteriores a la guerra civil. Él utiliza muchas veces un lenguaje, por decirlo así, un estrato medio bajo que permite que el lector de pronto conozca y así no se pueda entender de una manera más fácil y se pueda guiar en el texto sin perderse en el libro, sino que por el contrario hace que el lector tenga muchas ganas de leerlo, muchas ganas de seguir introduciéndose en el texto y conocer que, o sea, gracias a que él lo narra de esta manera, el autor permite introducir más información y permite que el lector realmente sepa qué fue lo que pasó en España, cómo pasó, por qué pasó, precisamente por el lenguaje que él utiliza, la forma en que expresa las situaciones, la forma en que expresa las situaciones y no solo eso, sino también cómo va introduciendo un poco su opinión y la crítica que tenía frente a esta problemática. Bueno, también quiero sustentar todo esto que estoy diciendo con citas textuales que hayan en el libro. Por ejemplo, esta que dice, en muchas localidades de España ha habido choques entre partidos rivales, con el resultado aciago de algunos muertos y muchos heridos. También hay huelgas en varios sectores. En un pueblo de la provincia de Castellón, el párroco ha sido expulsado por el alcalde y se ha organizado un baile dentro de la iglesia. En ventazos a un Cristo le han cortado la cabeza y los pies. La clientela del bar comenta estos sucesos con gestos grandilocuentes y frases sentenciosas mientras dan furiosas caladas a sus cigarrillos. Bueno, creo que esta cita es muy específica, muy detallada al contar qué es lo que estaba viviendo España en ese momento. Realmente vemos que aquí había mucha violencia, que ya el pueblo español ya no aguantaba pronto la injusticia o las cosas que estaban viviendo y deseaban tener lo más pronto posible una revolución o algo que, o sea, tuviera un alto a esta problemática. También me gustaría poner otra cita textual, la cual dice, yo no sé si, como dicen, el día menos pensado habrá una revolución, pero si la hay, lo primero que harán será matarnos a todos, como pasó en Rusia. No tengo miedo, Tony, pero no quiero morir sin haber vivido. Bueno, esto también muestra que allí estaban teniendo aires de revolución, que querían tener. Sí, o sea que el pueblo necesitaba la revolución, como ya lo he dicho en reiteradas veces. Y gracias a esta revolución, gracias a este anhelo que tenían, fue que posteriormente causó la guerra en España. Y también esta otra que dice, la revolución bolchevique, la que viene de abajo es irreversible, por lo contrario, la que viene de arriba es pura retórica, porque no se nutre de la lucha de clases ni la fomenta. Esta y muchas más citas textuales sí nos siguen mostrando cuál es la intención del autor, la cual es mostrarnos que gracias a la necesidad
que tenía la gente por la revolución fue que posteriormente cada suceso, cada cosa iba eh, incitándoles a avanzar más, y terminó siendo una guerra civil en el año 1936, en una primavera. Para finalizar, me gustaría terminar con una última cita textual, la cual dice: con sus menguadas pero animosas escuadras iniciará un levantamiento en toda España. Enfrentados a la amenaza real del fascismo, socialistas y anarquistas dejarán de lado sus diferencias. El resultado será una revolución popular. Todo antes que permite continuar el corrupto sistema liberal, o que los militares instauren un régimen al servicio de la banca y los terratenientes. Se ha derramado demasiada sangre inocente para que todo se disuelva en una simple retórica de luceros e imperios inviables. Bueno, con esta última cita creo que también demostré mi tesis. Bueno, ya para concluir, ya como lo he dicho en repetidas veces, es mostrar que el autor simplemente quería que con un lenguaje fácil, sencillo, pero directo, mostrar su opinión, su crítica, y mostrar al lector qué es lo que estaba sucediendo en España, qué causó que ellos quisieran una revolución, por qué una guerra así, y también la causa, o sea, el efecto que tuvo Anthony en todo esto, para así podernos mostrar a través de una novela hechos reales, y que gracias a esta novela muchas personas nos informamos qué fue lo que sucedió y por qué causas fue que se presentó esta situación, esta problemática en España. Bueno, esta conclusión me la constatan tanto las citas textuales, los temas, los personajes. Cada cosa nos va mostrando que realmente esta era la intención del autor al escribir Riña de Gatos. Realmente les recomiendo mucho este libro, debido a que es un libro que con sus detalles le dan al lector esa intriga de seguir leyendo y seguir investigando qué es lo que sucede en esta historia. Además que es un libro que es una problemática que se vivió realmente. Espero lean el libro, espero que les guste. Espero les haya gustado mucho este video, que lean el libro, y les doy muchas gracias por haberme prestado atención en estos minutos. Espero se cuiden y hasta la próxima.